Vamos a ver entonces ahora lo que corresponde a la parte clínica de las enfermedades de la mucosa o lesiones que pueden ser provocadas por las agresiones físicas y químicas. Los mecanismos fisiopatológicos por el cual los agentes físicos y químicos o traumáticos pueden provocar lesiones ya se vieron en la clase correspondiente a fisiopatología. Así que hoy vamos a empezar con la parte clínica y mostrando cuáles pueden ser esos agentes agresores de la mucosa bucal capaces de provocar lesiones y qué aspecto clínico tienen, y algo referido a los posibles tratamientos. ¿Por qué es importante conocer este tema? Porque son muy frecuentes las lesiones traumáticas en la mucosa bucal. Hay múltiples agentes que lesionan los tejidos orales, sobre todo los tejidos blandos, y entonces aparecen con frecuencia lesiones que deben ser correctamente diagnosticadas y tratadas. Algunas de ellas son banales. Con esto me quiero decir que son de muy poca relevancia desde el punto de vista patológico o de su patogenicidad. Es decir, no revierten gran importancia o gravedad para el paciente. Pero no todas. Hay otras que son lesiones más severas, lesiones más serias, lesiones que pueden llegar a tener un pronóstico más reservado, e inclusive lesiones que pueden progresar hacia un tumor maligno, hacia un cáncer en la mucosa bucal. Otra de las cosas que también podemos, por las cuales tenemos que conocerlas, es porque muchas de ellas pueden ser secuelas o complicaciones de algunos tratamientos o de algunos, enfermedades previas, ¿verdad?, que pueden dejar algún tipo de secuela cuando desaparecen. O las iatrogenias, que son autoinfligidas por el propio paciente o por el profesional cuando está realizando algún tratamiento, que la mayoría de ellas son accidentales y algunas son inherentes al propio tratamiento, ¿verdad? Es decir, que son lesiones que vamos a ver con bastante frecuencia y tenemos que aprender a conocer. ¿Por qué las vamos a ver con tanta frecuencia? Porque esas lesiones se van a dar en la mucosa oral. Y porque sabemos que la boca es una cavidad comunicada con el medio externo, o sea que a través del exterior le pueden llegar algunos agresores, porque también forma parte del tubo digestivo y es el ingreso de los alimentos, y muchos de estos alimentos, por sus características, pueden provocar lesiones en los tejidos de la mucosa oral, porque además están las piezas dentarias, que son otro factor injuriante de la mucosa, sobre todo cuando están en condiciones que no son las más adecuadas o normales, es decir, malposiciones, dientes que están fuera de la línea, pueden ser también piezas que tienen bordes filosos, que tienen desgastes que no están debidamente pulidos, o que tienen caries, procesos cariosos que van quedando irregulares la superficie de los dientes, porque también muchas veces esas piezas se pierden y se reponen con aparatología de tipo protésica removible, y esa aparatología también causa muchas veces algunas de estas lesiones. Y porque muchas veces hay muchos hábitos deleterios, hábitos nocivos que tiene un paciente, o a veces por su de tipo carácter ocupacional, es decir, determinadas profesiones u oficios que hacen que puedan de repente, piensen en las costureras, en los zapateros, en las personas que de repente llevan objetos a la boca inadvertidamente, pueden también tener algún tipo de lesión traumática ocasionada por esos agentes externos. De alguna manera, entonces, para ordenar el tema, se pueden clasificar este tipo de agresiones o de lesiones en la mucosa bucal que obedecen a factores, a injurias de agentes externos, en agresiones físicas y agresiones químicas. Aquellas agresiones físicas van a ser las lesiones provocadas por agentes mecánicos, agentes, o sea, que provocan una lesión de tipo traumático, ¿verdad? Cualquier agente que vulnere los tejidos desde el punto de vista mecánico. Y otras son las lesiones provocadas por agentes físicos
como pueden ser el calor, el frío o la electricidad. Parte de estos agentes lesivos ya fueron desarrollados en profundidad en las clases de fisiopatología, así que no vamos a referirnos específicamente a ellos en este momento. Y luego también tenemos algunos agentes químicos o agresiones provocadas por agentes químicos que pueden actuar en forma local o en forma sistémica. Importante conocer las características normales de la mucosa. Esto no es nada nuevo para ustedes, es algo que se viene insistiendo ya desde el primer semestre, o sea, de la patología 3, cuando hablamos de semiología. Se hace mucho hincapié en las condiciones normales de los tejidos bucales para poder reconocer las alteraciones, ¿verdad? En la mayoría de estas lesiones, que son lesiones traumáticas, donde está el antecedente muchas veces del trauma, o del agente agresor, a veces no está físicamente en boca el agente agresor, sino que es algo que ya pasó, nosotros no lo vemos, vemos la consecuencia, vemos la lesión. Entonces, en esos casos, fundamentalmente en esos casos, el interrogatorio es muy importante para determinar el origen de la lesión que estamos viendo. Es decir, las preguntas que nosotros vamos a hacerle a nuestro paciente, tratando de despistar cuál podría ser el origen de la lesión que estamos apreciando en esta mucosa bucal, en esta cavidad bucal. Y en el examen clínico, cuando hacemos nuestro examen clínico, además de lo que es todas las características de color, de consistencia, de configuración de los tejidos bucales normales, cuando vemos alteraciones, hay algunas técnicas que se hacen durante el examen clínico, que también las vimos en semiología, que nos ayudan muchas veces en el diagnóstico de estas lesiones, en determinar la naturaleza que tienen estas lesiones. Tenemos, por ejemplo, la vitropresión, acá la están viendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la vitropresión era frente a una lesión pigmentada, una lesión coloreada, ejercer con algún elemento transparente una presión para ver si esa lesión quedaba más pálida o no? Es decir, si era de contenido sanguíneo o no. Otro elemento que podemos utilizar en la clínica como para poder un poco guiarnos en de qué naturaleza pueden ser las lesiones, sobre todo cuando están en este sitio, son lesiones blancas que aparecen en el sitio de la mucosa, del reborde alveolar desdentado, donde muchas veces ahí impacta, si el paciente no repone las piezas dentarias con una prótesis, impacta directamente el alimento. Entonces esas lesiones blancas pueden tener diferentes connotaciones, y un elemento clínico, que es un auxiliar, que nos puede orientar en cuanto a la naturaleza de la lesión y al pronóstico que podría llegar a tener, a la alteración a nivel del tejido, a nivel histopatológico y molecular, es la tinción con el azul de toluidina, donde nosotros pintamos con ese colorante toda la mucosa blanquecina, y lo que vamos a poder observar es que en aquellas zonas en donde queda fuertemente impregnado el colorante, queda retenido, seguramente sea porque hay una mayor actividad mitótica. ¿Ah? Y eso nos puede estar hablando entonces de una alteración a nivel celular que tiene que llamarnos un poquito la atención, que ya no sería simplemente un aumento del grosor por aumento de la queratinización, donde prácticamente no habría mayor actividad mitótica más allá de lo normal, porque ya prácticamente es en las capas más superficiales donde se muestra engrosado. Las células de la capa basal serían normales. En cambio, cuando ya tenemos una alteración que se marca con azul de toluidina, tenemos una mayor cantidad, una mayor inquietud a nivel celular y sobre todo a nivel del núcleo de la célula. Eso puede estar implicando un pronóstico un poco más reservado de la lesión que estamos observando. También podemos hacer un frotis y podemos estudiarlo, se hace con un elemento, como puede ser un cepillo, como puede ser un bajalenguas, o sea, un elemento romo que nos permita raspar la superficie y que nos permita obtener células que se extienden sobre un portaobjeto, se colorean y se miran al microscopio. O podemos hacer directamente una biopsia, es decir, la toma de un fragmento de la lesión y estudiarla también a nivel microscópico. O eventualmente en lesiones que asienten sobre hueso, sobre un tejido duro,
podemos tomar radiografías para ver si hay algún tipo de compromiso de ese tejido. Esas son características normales y métodos de diagnóstico, y es a modo de repaso, ¿verdad? Que ustedes tienen que conocer, no solamente para este tipo de lesiones que responden a agentes mecánicos o irritativos, sino para cualquier tipo de lesión que encuentren en la cavidad oral. Bueno, vamos a empezar un poco a describirlas entonces, aquellas lesiones que son provocadas por agentes mecánicos, es decir, las lesiones que son provocadas o que responden a un trauma mecánico, por ejemplo, provocado por piezas dentarias, provocado por aparatos de prótesis removibles, provocado por aparatos de ortodoncia, por las brackets sobre todo, por las bandas, por los arcos, también por agentes externos, como pueden ser los piercing, cuando están colocados en sitios que pueden lesionar la mucosa, sobre todo en los tejidos periodontales y la encía, o algunos agentes externos como el cepillado, el uso de mondadientes, algunos hábitos que pueda tener el paciente que son lesivos para la mucosa. Una lesión traumática se puede definir como aquella provocada por la acción de un agente mecánico o por una violencia externa que va a vulnerar los tejidos ocasionando un daño visible clínicamente. Y normalmente en la mayoría de los traumas son de origen agudo, pero también puede haber traumas crónicos y ahí la lesión causada por ese trauma crónico, mientras persista el trauma, el agente traumático, va a persistir la lesión. Son muchísimas las lesiones provocadas por las piezas dentarias, algunas de ellas prácticamente consideradas normales o condiciones normales de la mucosa. La línea alba es una de ellas, es decir, la línea blanquecina que se marca a nivel de la línea oclusal, de las caras oclusales, de los molares y premolares en la mejilla. Cuando ya hay hábitos deleterios, podemos observar una mucosa mordisqueada, si son pacientes que tienen el hábito de mordisquearse, sobre todo mejillas y mucosa labial. Cuando hay mordeduras accidentales, puede ocurrir frente a un paciente que, por ejemplo, tiene una crisis convulsiva durante un paciente epiléptico. En el momento de la crisis puede morderse la lengua, puede lastimarse los labios, o eventualmente en los niños también cuando se hacen anestesias regionales, sobre todo al alveolar inferior, y entonces el niño no se da cuenta de que se lastima con sus propios dientes porque tiene el labio anestesiado, se muerde. Mordeduras posanestesia, ataques de epilepsia, úlceras traumáticas agudas o crónicas, como dice ahí, por diferentes agentes, externos o que están dentro de la cavidad bucal. Las indentaciones son las marcas que quedan de las piezas, las improntas de las piezas dentarias, sobre todo de los bordes incisales y caras oclusales, a nivel de la lengua, cuando la lengua está un poco más grande de lo normal, o sea, cuando tenemos una lengua más ensanchada, una macroglosia. Algunas reacciones de los tejidos blandos a irritaciones locales en forma de agrandamientos, que son los fibromas irritativos, fibromas diapnéusicos, las lesiones producidas por pérdida de dimensión vertical, o sea, cuando la dimensión vertical está disminuida por una gran atrición de los dientes, por pérdida de piezas dentarias, y no hay una correcta reposición con una altura determinada. Entonces, sobre todo a nivel de la comisura, ustedes van a poder encontrar allí algunas lesiones que son justamente por esa pérdida de dimensión vertical. Las úlceras por decúbito, y algunas que son poco frecuentes, como la enfermedad de Riga-Fede, que son lesiones traumáticas, que se dan sobre todo a nivel del paladar, en la zona del velo del paladar, en niños o en pacientes que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Por el hábito de la succión. Y el mucocele, que es específicamente una lesión de glándulas salivales, donde se rompe el conducto excretor de una glándula salival menor, generalmente en el labio, y esa saliva que se forma a nivel de la glándula, del tejido glandular, no puede escapar hacia la boca porque no tiene conducto, digamos, y entonces se queda dentro de los tejidos formando lo que se conoce como mucocele o lesión por extravasación.
Bueno, algunas de las fotos que les podemos mostrar, lo que es la línea alba, ¿verdad? Y sobre todo alguna lesión por mordisqueo aquí adelante, una mordedura accidental en el labio, generalmente ese tipo de mordeduras que son de cierta intensidad provocan una pérdida de tejido más o menos importante, pero al ser una lesión aguda, con características de úlcera traumática aguda, con mayor o menor profundidad, con mayor o menor pérdida de epitelio, pero siempre de bordes edematosos, de bordes blandos, de una superficie con un gran exudado fibrinoso, porque lo que hay allí es un componente inflamatorio agudo, con exudados que quedan en la superficie. Si hay zonas que pueden desecarse un poquito, pueden empezar a aparecer algunas costras, pero si no, simplemente es como esa pseudomembrana fibrinosa que queda sobre la superficie erosiva de la pérdida de sustancia que hay por la mordida, la mordedura, que generalmente en personas sanas, si se cuida la sobreinfección, si se hace una higiene más o menos adecuada, en pocos días, 5, 6, 7 días, va a reparar y en general no deja ningún tipo de secuelas. ¿Ah? A veces puede ser un poco más profunda, sobre todo en pacientes que tienen mordeduras a repetición, por ejemplo un epiléptico, y ahí se ven más que nada en los bordes de la lengua. Entonces, esas lesiones tan repetidas y que sobre ese mismo zona siempre se está produciendo la injuria, pueden llegar a dejar alguna cicatriz un poco más fibrosa en cuando reparan. La úlcera traumática aguda, provocada generalmente por una pieza dentaria, por ejemplo, que tiene un borde filoso, que tiene una punta, una cúspide muy, muy puntiaguda. Entonces es necesario redondear esos bordes, y esta lesión, que es una erosión, una pérdida de sustancia, con las características de aguda, con los bordes ligeramente elevados, blandos, con ese componente fibrinoso, va a curar en poco tiempo. Si perpetuamos, o sea, si no se quita o no se suaviza el agente agresor y esta, por ejemplo, cúspide continúa impactando en esta misma zona, esa úlcera que es aguda en un inicio va a cronificarse y ahí van a cambiar sus características clínicas y su pronóstico. ¿Ah? Estas son úlceras traumáticas ya un poquitito con un componente de hematoso mayor, con cantidad igual de fibrina, ¿verdad? Que hay que ver para diferenciarla, o mejor dicho, para conocer la evolución, acá es fundamental el examen, el interrogatorio, aparte del examen clínico, ¿verdad? Porque si dejamos evolucionar este tipo de lesiones, seguramente con el tiempo puedan sufrir transformaciones en una lesión maligna. ¿Por qué? Porque la injuria crónica permanente va a alterar el ADN de esas células, va a alterar el comportamiento biológico de las células, y va a hacer que esas células se transformen en células anormales que empiezan a proliferar, y con el tiempo van a dar lugar entonces a una lesión maligna, generalmente del tipo de un carcinoma. Son úlceras de muy larga data, donde el agente agresor permanece en boca y no es controlado. De ahí la importancia entonces de identificar la lesión, de ver qué evolución tiene, de ver si persiste, si está presente en la boca el agente agresor, el trauma, y eliminar el trauma, ¿ah? De acuerdo a lo que se considere más adecuado. Si es una pieza dentaria, el pulido de los bordes, de las cúspides, si fuera una caries, la restauración de la pieza, si fuera una pieza en mal posición, la corrección de la posición en la arcada, si fuera una pieza que tiene una gran destrucción, tal vez sea la exodoncia. Este tipo de aparatología también puede provocar lesiones mucosas, en general también son lesiones de tipo agudo, como la que ven acá, ¿verdad? Y que es necesario aliviar la zona para que esa lesión cure. Si persiste, si persiste el agresor no va a curar, o sea que acá indudablemente hay que eliminar o modificar este arco, al menos por un tiempo, hasta que la lesión vaya desapareciendo. Es como cuando ustedes
usan un zapato que les produce alguna lesión en la piel, ¿verdad? Una llaga, como se dice comúnmente. Si ustedes siguen usando el mismo zapato todos los días, difícilmente esa lesión cure. Bueno, acá más o menos pasa lo mismo. ¿Ah? Las lesiones por decúbito, que son lesiones donde se erosiona la tabla vestibular en general, se pierde el tejido óseo y entonces las raíces dentarias empiezan a aparecer. Son lesiones donde lo que hay, se llaman por decúbito porque lo que hay es una pérdida del epitelio que es por frotamiento. O sea, hay un roce, un rozamiento sobre el epitelio y ese roce hace que se desprenda la parte más superficial. Si lo que se pierde es la tabla vestibular y lo que se expone en la boca es la raíz de un diente, la lesión se va a dar generalmente a la altura del ápice de la pieza, ¿verdad? Cerca del fondo del vestíbulo. A veces estas lesiones por decúbito se pueden dar, por ejemplo, por el uso de rollos de algodón, cuando inadvertidamente nosotros no nos damos cuenta, la mucosa está seca, el algodón está seco, si no tenemos la precaución de mojarlo, y estuvo mucho rato en contacto con la mucosa, se pudo haber de alguna forma pegado a la mucosa, y cuando ustedes lo retiran, se vienen con parte del tejido. ¿Ah? Y esto también podría llegar a ser una úlcera por decúbito, porque es por roce, por frotamiento. ¿No? Son más comunes en los niños, perdón, son más comunes en los niños porque hay, a veces por alguna razón, los dientitos temporarios no se reabsorben, la raíz no se reabsorbe adecuadamente, entonces empiezan a erupcionar los permanentes con coexistencia del temporario y puede ocurrir que se vaya desplazando ese dientito con toda su raíz, que perfore la cortical ósea y que aparezca entonces el ápice de la raíz del diente temporario, lesionando, como ven acá, los tejidos blandos. ¿Ah? O piezas dentarias que tienen destrucciones que se vuelven muy lesivas, como es un resto radicular de un premolar, prácticamente destruido, pero que quedó aquí a nivel de la cúspide lingual una punta que roza contra el borde, la cara ventral de la lengua. ¿Ah? Y esta es básicamente el roce de esta cúspide. Fíjense que coincide prácticamente la lesión, la forma que tiene la lesión, con la forma de lo que sería la destrucción de esta pieza dental. Eso ya tiene bastante tiempo. Cuando este paciente consultó, esta úlcera ya estaba bastante organizada desde el punto de vista de la evolución, ya tenía bordes más firmes, más queratóxicos, tenía una superficie donde no se observaba tanto componente inflamatorio, no se observa tanta cantidad de fibrina, porque la úlcera ya estaba envejecida, ya era una úlcera crónica, y entonces en esos casos, una vez que uno quita el agente agresor, que en este caso fue la exodoncia de la pieza, tiene que controlar, debe controlar a la semana o 10 días si esta lesión regresa, si esa lesión repara. En el caso de que no repare, de que persista por más de 10 días, se impone la biopsia porque una úlcera crónica pudo ya haber sufrido una lesión irreversible a nivel celular y ser un carcinoma. Acá lo mismo, un resto radicular que de alguna manera perforó la tabla. Esta es prácticamente el ápice de este resto radicular en una paciente mayor, una paciente adulta, ¿verdad? Un resto de un premolar también, donde el ápice perforó la tabla y se aparece en boca, provocando esta úlcera con también a nivel de la periferia de la úlcera, del tejido blando, de esa úlcera que rodea esa úlcera, esa pared de tejido, comienza a haber una reacción de tipo aumento de volumen, ¿verdad? Hiperplásica, fibrosa, que hay que, por supuesto, hacer la exodoncia de la pieza y esperar la reparación. Siempre se controla que ese tipo de lesiones, después que quitamos el agente agresor, reparen. Las indentaciones, era lo que yo les decía, esas lenguas muy grandes, muy edematosas, donde las piezas dentarias presionan contra la lengua y entonces van quedando como las marquitas, las improntas de los dientes. Esto en general no reviste mayor importancia desde el punto de vista patológico,
el paciente a veces ni se entera de que las tiene, son casi, podrían considerar una condición más que una patología. ¿Ah? Ahí, bien marcaditas, ¿verdad? Prácticamente parecen la impresión que tuviera la lengua de todos los bordes incisales de los dientes. A veces los bordes filosos, sobre todo en dientes anteriores, en vez de provocar una úlcera por irritación también crónica, provocan una lesión más proliferativa y fibrosa, los fibromas de tipo irritativo. Los fibromas de tipo diapnéusico, cuando están en relación, diapneusis quiere decir una lesión que se produce por una diferencia de presiones, por succión. El paciente en general tiene algún espacio en la arcada dentaria, porque se perdió alguna pieza y no se repuso, por ejemplo, y a través de ese espacio succiona la mejilla, en este caso sería la mejilla, es lo más común, puede ser también la lengua, el borde lateral de la lengua, a través de ese, tiene el hábito un poco de succionar a través de ese espacio, y entonces lo que hace el organismo es intentar rellenar ese espacio, creciendo a través de una lesión de tipo fibrosa, que se conoce ahí como fibroma irritativo, fibroma diapnéutico. Se puede eliminar, se debe eliminar quirúrgicamente, esas son hiperplasias que ya no regresan por sí solas, pero si persiste, en este caso, por ejemplo, la brecha, el diastema, va a persistir, va a volver seguramente a recidivar la lesión. Son lesiones también benignas, pero que no regresan por sí solas, a pesar de que las úlceras, como vimos, y algunas otras lesiones traumáticas pueden regresar. Cuando ya hay una connotación de este tipo, con aumento de volumen, con crecimiento de tejido, aunque se elimine, en general, podrá desaparecer la lesión, parte de la lesión, el componente inflamatorio, pero la parte más fibrosa va a persistir y hay que eliminarla mediante la exéresis quirúrgica. Las quistes de retención salival, como estos que vemos acá, los mucoceles, es una glándula salival menor, de las muchísimas que hay en la mucosa labial, sobre todo el labio inferior, que por algún accidente, generalmente pasa inadvertido, pero el paciente se muerde, se lastima, como están tan superficiales, los conductos son tan chiquitos, tan finitos, se lesiona ese conducto excretor. La saliva no puede salir al exterior, no puede volcarse en la cavidad bucal y empieza a quedar aquí por debajo de la mucosa y se forma un globito, es hacer una especie de globito lleno de saliva. Que cuando se evacúa, también accidentalmente, parece que se va, pero vuelve a aparecer. O sea que siempre este tipo de lesiones requieren también de la exéresis quirúrgica, donde se elimina también la glándula salival menor para que no forme más saliva, obviamente. Sobre todo se ven pacientes muy jóvenes, ¿verdad? Hay muchas veces malposiciones dentarias, dientes vestibularizados, hábitos de mordisqueo, ¿verdad? Que favorecen la aparición de estas lesiones de estos mucoceles. Lesiones por pérdida de dimensión vertical. Habíamos dicho que cuando los pacientes empiezan a perder altura porque pierden las piezas dentarias o las piezas dentarias empiezan a abrasionar, a trisionar, sufren un proceso de atrición muy marcado, por ejemplo por bruxismo, y disminuye la dimensión vertical, las comisuras empiezan a tener, a sufrir un aplastamiento, un achatamiento, ese tejido, con humedad, porque es una zona que siempre está húmeda, por la presencia de saliva, entonces empieza como a macerar el tejido, empieza a agrietarse, y se forman esas lesiones comisurales, ¿verdad? Que muchas veces se sobreagregan, o se sobreagrega en ellas, además del trauma, una infección por cándida albicans, porque tiene allí una zona de colonización que la favorece a la cándida, entonces coloniza allí y provoca una mayor disconfort, sangrados, molestias, ¿verdad? Se curan estas lesiones, generalmente con medidas de higiene, y si hubiera compromiso con cándida, con la aplicación de algún antimicótico a nivel tópico, o sea, se coloca una pomada allí para controlar el hongo, pero si no se restaura adecuadamente la dimensión vertical, suelen reaparecer. Lesiones provocadas por prótesis.
dejamos los dientes, vamos a ver qué pasa con las prótesis. En realidad hay muchas lesiones que pueden ser provocadas por prótesis. Las más comunes, pacientes portadores de prótesis removibles completas o casi completas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una gran extensión las bases de esas prótesis, en general asientan, por ejemplo, sobre paladar, y provocan lesiones irritativas que se conocen como palatitis subplaca. Cuando recién se instala una prótesis, o aunque no sea recién instalada, pasa mucho tiempo y la prótesis y los tejidos empiezan a cambiar su forma y su tamaño, y hay un desajuste, empiezan a aparecer lesiones ulcerosas, erosivas en esas mucosas, que pueden provocar dolor, molestias en el paciente. Algún tipo de lesión en el postdamin, sobre todo cuando hay zonas que no están correctamente aliviadas. Recuerden que el postdamin, sobre todo en los portadores de prótesis completa superior, es un área clave para la retención de la prótesis, y como se busca tanto sellar ese postdamin para que la prótesis retenga, lo que muchas veces no se advierte es que hay resiliencia de esos tejidos que no queda contemplada, y eso puede provocar después, por el uso de la prótesis, algún tipo de lesión también por compresión de la zona. Y eventualmente, ya no se usa más, pero hace muchísimos años, para lograr un mejor sellado y una mejor retención de la prótesis, en toda la zona del postdamin se tallaba en la prótesis, en la base de la prótesis, lo que se llamaba línea americana, y eso se hacía todo un desgaste que era bien pronunciado, digamos, en forma de línea, que hacía que con el tiempo el tejido se hiperplasiara, y entonces quedaba la lesión hiperplásica rellenando toda esa línea americana. Y ahí generalmente aparecían esas lesiones u otras, como por ejemplo por la cámara de succión, que en vez de ser en el postdamin, la cámara de succión era una camarita, una oquedad que se hace, o se hacía, ya no se hace más, por supuesto, eso desapareció hace muchos años, pero se hacía en la superficie interna de la prótesis completa superior, y esa oquedad mejoraba la retención, pero con el tiempo el tejido intentaba rellenar esa oquedad, ese agujero, y quedaba una hiperplasia, ¿verdad? Un tejido hiperplásico tipo fibroma irritativo. Pero lo que ocurre sí muchas veces ahora, y lo vemos con frecuencia, en pacientes portadores de prótesis removibles, con bases amplias, con prótesis completas o prótesis parciales, pero que tienen una silla de acrílico grande, cuando se desajustan las hiperplasias a nivel de la mucosa vestibular, o lingual, más comunes en vestibular. Y esos aumentos de volumen, que tienen determinadas características, pueden ulcerarse y pueden doler. Normalmente, cuando uno retira una prótesis, hace un examen clínico en un paciente de prótesis completa y la retira, tiene que observar que los tejidos tengan condiciones de salud, que no haya zonas rojas, que no haya zonas erosivas, ¿verdad? Que no haya como acá, ¿verdad? La marca mismo, esto sería, por ejemplo, un paciente parcialmente dentado que seguramente use un aparato removible de cromo cobalto, donde le va a quedar por compresión de la banda del aparato que apoya en el paladar, cuando se pierde, por ejemplo, los apoyos, o no hay apoyos, entonces se incrusta esa barra metálica, y eso hace que se produzcan lesiones como estas, que son prácticamente el dibujo de la barra en el paladar. Es bastante común de ver. Generalmente son bastante difíciles de tratar, porque hay que eliminar la prótesis en general, ya no la puede seguir usando, tiene que dejar de usar la prótesis, cambiar el diseño de la prótesis, cambiar todo el aparato. La cámara de succión, ¿verdad? Fíjense acá, en esta prótesis, cómo se talló aquí una cámara de succión, como por ojo la hiperplasia, ya eso no se usa más, no se ve más, no creo que tengan oportunidad de verlo, porque hace muchísimos años que ha desaparecido esto. Las lesiones que a veces se provocan porque el paciente, cuando se desestabiliza la prótesis, tiende a sostenerla con la lengua, entonces presiona la lengua contra el aparato, y si tiene como esto, desajustes, y todavía algunas zonas que son bien puntiagudas, ¿verdad? Que sabemos que van a lastimar,
cuando presiona, hacen este tipo de lesiones, ¿verdad? De tipo úlceras o ulceraciones, erosiones, que pueden provocar dolor y que hay que tratar porque con el tiempo, si persiste el agresor, su, su pronóstico capaz que se vuelve un poco más reservado. ¿Mm? A veces el estado de las prótesis, ¿verdad? Cuando uno ve que los pacientes consultan con prótesis totalmente deterioradas, no solamente desde el punto de vista de la higiene, sino rotas, ellos mismos las tratan de reparar, le ponen ganchos, le van haciendo arreglos, y eso termina lastimando, ¿verdad? Es decir, llega un momento en el que los tejidos ya empiezan a verse con un compromiso bastante importante. Las lesiones de tipo provocadas por prótesis, ¿verdad? Por aparatos de ortodoncia, eso ya lo estuvimos viendo.